Saludamos y le damos la bienvenida, como cada viernes, a nuestros compañeros, el doctor Octavio Lister, en contacto con el mundo. Saludos, doctor. Buenos días, Víctor. Buenos días, Nelly. Lister. A nuestros queridos camarógrafos, Josué y Pedro, así como el Control Master y, por supuesto, a nuestros fieles seguidores de todos los viernes. El panel Así está caliente es. porque hay muchos temas por debatir. Sí, doctor, muchos temas internacionales que De tocar, último minuto. con el doctor Octavio Lister. Pero vamos a iniciar, doctor, con el Premio Nobel de la Paz. No a quien le fue otorgado, sino en principio una manera de introducción en qué consiste, qué es y cómo se lleva a cabo. Alfred Nobel era un empresario e inventor sueco que inventó la dinamita. Acuérdense que ustedes lo vieron eso en la escuela. Yo diría que fue como una especie de remordimiento porque la dinamita tal vez la inventó con fines Para lo que comerciales. menos sirve para la paz. Exactamente. Entonces él hizo un testamento en el 1895 en donde toda su fortuna la donó para la creación de este premio. Eran originalmente 4 categorías: química, física, literatura y de la paz. Luego le anexaron, le aumentaron el de las ciencias económicas. Entonces, hay 4 categorías que se otorgan en Estocolmo, la capital de Suecia, de donde él era nativo, y la de la paz en Oslo, la capital de Noruega, en donde se escoge un panel de 5 especialistas en política internacional, y estos son los encargados de seleccionar dentro de todas las nominados, que son tanto personas físicas como instituciones, organizaciones. Por eso lo han otorgado tanto a personas como a fundaciones, asociaciones, etcétera. El año pasado se le otorgó precisamente a una asociación japonesa que lucha, fueron sobrevivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. El premio que se le otorga es una medalla con la efigie de Alfred Nobel y además un pergamino y un metálico, una cuantiosa suma de dinero que ha ido variando. Ahora bien, últimamente los premios se han distribuido de 2 y 3 personas. Por ejemplo, el de física, el de química, ¿no? El de literatura fue a un húngaro, cuyo apellido para mí es impronunciable, después me acostumbraré, pero el de la paz fue el que siempre llama más la atención, y sobre todo este año, en donde el presidente de Estados Unidos estaba seguro que se lo iban a otorgar. Yo nunca creí que fuera posible, porque él se autoatribuyó, o se atribuyó. ¿Usted nunca pensó, doctor, que fuera posible? No porque él no se lo mereciera, sino porque no era el momento. En parte porque él no se lo merecía. Porque él hablar de la paz, hablar de luchar por la disminución de los ejércitos, cuando ha militarizado algunos estados de su propio país. Porque fundó el Nobel de la Paz, fabricó la dinamita. Espérate, pero ese fue Matatán, ese fue el que donó toda su herencia. Pero bien, el caso es que tú le sacas el aire a uno por fin. No, y el caso es que de una vez tenemos una reacción de la Casa Blanca. Dice el... No, pero no se ha dicho a quién se le ha otorgado. Ah, Espérate, sí, ¿verdad? ahora tú lo vas a decir. Sí. Eso es posible. Bueno, el caso es que a Donald Trump lo nominaron mediante una comunicación hasta los familiares de él. O sea, ese Nintendo es mío, que yo voy a jugar con eso. Y se atribuyó 7 tratados de paz, que eso no es verdad. No es verdad. Incluso no le podían atribuir o conceder el premio por la paz en Gaza con Israel, porque ahí lo que se ha firmado es un alto al fuego. Faltan muchos puntos por cumplir. Incluso fíjese que se postergó para el lunes. Aunque se está más cerca, sí. No, claro, eso lo celebraron el mundo entero, porque ya va a terminar la masacre. Y el autonominar se lo pone en la mira. Exactamente, eso es así. Bueno, en definitiva,
también que muchos de los que lo nominaron, ya había una fecha límite que era el 31 de enero y se estaban haciendo ahora. Entonces, obviamente que los premios del Nobel de la Paz han traído mucha conjetura. Por ejemplo, a Obama, que eso es de las cosas que él no digiere, un morenito, ¿verdad? Otorgarle el premio de la paz. Y él un blanco rubio de hermosos ojos azules, pues obviamente se siente lastimado, sobre todo con lo que tú vas a decir casi ahora. El asunto es que uno de los premios de los Nobel de la Paz que más se discutió fue el final de la guerra de Vietnam en 1973, que se le concedió a Henry Kissinger, norteamericano, en ese tiempo había sido el canciller o el secretario del Departamento de Estado, y el líder vietnamita Lee Duc Top, porque fueron los que promovieron la paz en Vietnam. Pero la guerra de Vietnam no terminó ahí. Entonces el vietnamita no aceptó el premio. Oye, el primero que lo rechaza. Y Henry Kissinger, obviamente por moral, no fue a recibirlo. Pero la guerra siguió después. La guerra terminó con la derrota del ejército de Estados Unidos, como ocurrió con el ejército de Francia. Bueno, pero bien, así han habido muchos. En América han habido otros Nobel de la Paz. Por ejemplo, Rigoberta Menchú, la líder indígena en Guatemala, dos que ha tenido Argentina, y Oscar Arias de Costa Rica, que se lo atribuyeron por haber logrado la firma de los tratados de paz de Centroamérica, de los países que estaban en guerra. Pero no fue él al final él cogió eso por el timón, pero en realidad no era él el que se lo merecía. Entonces, en esta madrugada, pues nos hemos enterado de que se le otorgó a María Corina Collado, la líder opositora de Venezuela, por su tenacidad. Pero ¿cuáles son las cualidades para que pueda otorgarse el Premio Nobel de la Paz? Son básicamente tres, que son promover la cooperación internacional, contribuir al desarme y fomentar la paz. Por eso se lo otorgaron a María Corina Machado. Ahora di tú cuál fue la reacción de la Casa. Antes de pasar, Nelly, a la reacción de la Casa Blanca con respecto a esta autora, me gustaría oír la opinión del doctor Octavio Lister y el Premio Nobel de la Paz concedido a María Corina Machado como opositora venezolana. Bueno, eso era una facultad del comité, del comité que elige. La suya. Es que no está parcializada. Yo le preguntaba ayer al reverendo padre Ángel Díaz, con respecto a su opinión, si él entendía que ese acuerdo de paz que se está por concretizar en esta parte del mundo, si él entendía que eso podía realizarse y llevarse a cabo. Y él me daba su opinión. Yo le daba la opinión, doctor, como un analista internacional. ¿Qué opina él? Si usted acaba de describir las tres características para una persona obtener el Premio de la Paz, ¿verdad? Entonces, promover la paz. ¿Tú quieres saber si ella es merecedora de ese premio? Doctor Octavio Lister. Bueno, mira, todo depende de la óptica con que se mire. Y no creas tú que yo soy pro-chavista o pro-Maduro, no. Yo creo que ella se lo merece, pero más adelante. Porque en Venezuela todavía, ella sí ha sido una luchadora. Pero lo que no me gusta de ella es que ella llama a los Estados Unidos a intervenir Venezuela. O sea que ella entiende que está por encima de la soberanía de Venezuela, ¿no? Entonces yo creo que pudo haberse otorgado más adelante, pero como esto es un premio discrecional de ellos, y entendieron que ella, porque hay una organización de Sudán que era la que más votos tenía. Hay casas de apuestas diciendo cuánto tiene cada uno. ¿Cómo dicen los que juegan? Sí, Pedro, las bancas de apuestas. Tienen un término, los apostadores. Sí, apostadores, sí. Entonces, óyeme, Trump tenía un 3%, después subió a 9% y después bajó a 6%. Entonces, María Corina estaba muy bajita. Por tanto, fue una sorpresa. Obviamente, vamos a ver
cuál va a ser la lectura de esto y vamos la a ver cuál es reacción la de la reacción de la Casa Blanca. Adelante, Bueno. Meli. La Casa Blanca arremetió contra el Comité Noriego del Nobel este viernes tras otorgar el Premio de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado y dejar de lado la postulación del estadounidense Donald Trump. El Comité del Nobel demostró, dice la Casa Blanca, que da prioridad a la política por encima de la paz, declaró el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Chehaw. El presidente Donald Trump seguirá logrando acuerdos de paz, poniendo fin a la guerra y salvando vidas. Él tiene un corazón humanitario y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas para que la pura fuerza de la voluntad se haga. Bueno, lo que Entonces, tiene... no, espérate, ahí, respiraron Entre por la muchas herida. cosas, pero hay que sintetizarlo Yo- así. Yo tengo una teoría. Lamentablemente ya se otorgó el premio. Y la teoría mía era que Trump no ha invadido Venezuela esperando. Si le otorgaban el premio Nobel de la Paz, ahí se iba a aguantar. Ahora que no se le otorgó, Le va a dar con todo. no dirá, bueno, resuelve tu problema, usted no tiene una Nobel de la Paz. Lógrala. Pero es impredecible porque en diplomacia yo le decía que la guerra no se ejecuta sino con todo un protocolo. Por ejemplo, llamando al embajador a consulta, después lo que se hace es romper relaciones y por último se declara la guerra. Pero con esa la debe valoración, declarar- valoración que usted dice que tiene Corina sobre Donald Trump, debería de felicitarla, mínimo y ya. Él a ella. Claro que sí, él. Pero entonces, ya el próximo paso de Estados Unidos, y si no lo hace, va a quedar muy mal parado. No invadir, sino derrocar a Maduro. Porque ahora retirar todas esas tropas, No, doctor, no, eso nosotros estamos especulando. por eso, no, Sí. te estoy diciendo, pero mira cómo, ese que dijo el funcionario, el vocero ese, no es más que el sentir de Donald Trump. Claro. Sí, Yo me pero- imagino que él no fue a trabajar hoy. No, el próximo paso es, doctor, crear un Nobel de la Paz de este lado para Sí, que... no, un premio Nobel de la Paz, Donald Trump. Correcto. Doctor, ¿Qué otro queremos tema hablar sobre Dina Boluarte. Y no que vamos a también- hablar de Bad Bunny. Sí, pero nos quedan, ¿cuánto nos quedan? 5 Media minutos. hora. 5 minutos. Está 5 bien. minutos nos Sí, quedan. está Y bien. quisiéramos oír su opinión con respecto a la destitución de Dina Boluarte de Perú. Mira, lo que por está- incapacidad moral. Sí, lo que pasa en Perú, obviamente que es una locura. En 10 años han destituido 8 presidentes. Y ella era la Y de esos 8 hay guardando prisión, 4 o 5 4 o 5. compartiendo la misma... con Pedro Castillo. Así es. Entonces, Dina Boluarte era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Cuando a él lo destituyen, y lo único que no me gustaba a mí era el bendito sombrero, porque eso lo hacía ver. Era un maestro de escuela, lo hacía ver peor. Pero entonces, Dina Boluarte, imagínate tú, eso fue un festín con Nelly, mira el parecido. que le tiene. tocaba a ella, le tocaba Wow, a sí. ella, y ya en varias ocasiones habían intentado destituirla. Acuérdense el escándalo que hubo con los relojes. Sí, los Rolex, sí. Los Rolex, sí. Y Entonces, después que la nariz... se operó, Eh. todas esas cuestiones que con qué recursos. Pero bien, ahora presentaron 4 mociones de destitución. El término de incapacidad moral permanente es un término constitucional, ¿verdad? Pero no es que sean ni incapaz ni morales. Es que, por ejemplo, ha aumentado la violencia, la inseguridad, pero fueron 4 mociones y la misma derecha que la eligió a ella, ahora la destituyó. Pero, ¿a quién la sustituye? El presidente del Congreso, porque ya es unicameral el Congreso. Y la sustituye José Gerí, ¿no? No José Cirino, José Gerí. Gerí, sí. Correcto. Y este señor era sustituto de uno que renunció y le tocó llegar ahí. Pero él tiene un caso de enero ahora de violencia sexual. Wow. O sea que El presidente actual. el presidente. O sea, ¿qué horas? Cuando eso salga, entonces Sí, tiene horas. Pero que las elecciones son ahora en 6 meses. En 6 meses. Entonces, ¿cómo no se esperaron para que el pueblo eligiera? No, la sacaron a ella, nombran a este, y obviamente que da pena que Perú cada vez más la democracia se desacredita. Bien, doctor. En un minuto, el tema que usted trajo, la Sí, batbomanía.
Bunny manía, ni yo lo sé pronunciar. Sí, sí. La Bad Bunny manía como fenómeno cultural y geopolítico. Óigame, yo no quería hablar de este tema porque yo no soy fan de Bad Bunny. Honestamente no me gusta su música, no me gusta su estilo. Sin embargo, en la residencia que él hizo en Puerto Rico, residencia le llaman cuando no hacen presentaciones en diferentes países o ciudades, sino que la hace todo un país y obviamente fue en su país. Eso fue un fenómeno, levantó el nacionalismo puertorriqueño porque cogió las raíces y decía que él no iba a Estados Unidos por temor a que lo fueran a deportar por ser latino. Pero, lo contratan, óyeme bien, para el premio del fútbol, el Tazón, ¿no? Que en el intermedio es uno de los espectáculos más grandes Más importantes del mundo, más sí. costoso, ¿no? Y él dijo, no, yo voy si canto en español, no, pero tiene que ser en inglés, no. Y se lo aceptaron y hay un contrato firmado. Cuando el presidente de Estados Unidos supo eso, ¿quién es ese? Yo no lo conozco, pero eso es ridículo decir, él sí lo conocía. Pero hasta el presidente del Senado de Estados Unidos se pronunció en contra de eso. Y dijo que debían de haber contratado a uno de música country que tiene una canción que se ha constituido en el himno del grupo MAGA, ¿no? Entonces por ahí han despotricado, entrevistaron a una señora en la televisión norteamericana y dijo, él no es estadounidense. ¿Cómo que no? Él es puertorriqueño, los puertorriqueños tienen la nacionalidad estadounidense. Y oigan esto, que tampoco ustedes lo saben de la madrugada. La Universidad de Yale y otra universidad de Estados Unidos, hace como 2 años habían creado una cátedra. Ahora van a estudiar el fenómeno Bad Bunny. Tú sabes lo que es. Y le van a otorgar Y uno el tiene que ver premio, eso. y le van a otorgar el Y premio todo lo conoce. al artista del siglo XXI. Señor, el siglo XXI no me lleva Ay, Virgen 25 Santísima. años. Ahí Y se le- ve la demoralización que tiene este mundo. Oye, no me explico. Entonces, claro, como él está diciendo cosas y las canciones que ha tomado son canciones que, si se quiere, de protesta, etcétera, y le ha tirado mucho al presidente de Estados Unidos. Así que ya Bad Bunny salió ganando, porque si le ¿Va o no va para el Super Bowl? no, el Super Bowl, el Tazón, sí. Si le quitan el contrato, tienen que pagarle todo lo que él iba a cobrar. Y entonces se convierte aún más en un personaje llamativo. Y si va, pues óyeme, ahí no hay latinos, eso es para la élite norteamericana, eso es carísimo. ¿Dónde están los latinos? En México, donde procesan los tomates, los guacamoles para hacer las famosas tortillas mexicanas, ¿no? Los tacos, y también lo que limpian los baños, lo que atiende, todo fíjese- esto son los fíjese cómo latinos, eso eleva- porque también ha amenazado que el ICE va a aprovechar para coger presos a todos esos inmigrantes. ¡Qué barbaridad! Piensa cómo eleva el hecho de que este joven dijera que él aceptaba ir al Super Bowl si cantaba en español. Eso ha hecho, o sea, eleva el latino, lo pone. Copeta, ahí es que está la cosa. El orgullo latino, sí. Doctor, pues gracias una Cómo vez no, más cómo por no, a compartir ustedes. como cada viernes este importante tema en Contacto con el Mundo. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.